La contaminación por metales pesados es un problema actual con grandes consecuencias para la sociedad. Los metales pesados tienen una alta densidad y son tóxicos en bajas concentraciones. Lo difícil de tratar con ellos es que no son degradables química o biológicamente, y al ser tóxicos en concentraciones muy bajas, su detección también se vuelve complicada. Estos metales pueden llegar a nosotros por ingesta de alimentos o agua contaminada. La intoxicación con ellos puede causar daño hepático, daño renal, dificultades en la reproducción, pérdida de funciones orgánicas, afecciones cardíacas, afecciones óseas, trastorno del sistema nervioso, cáncer o muerte. Actualmente existen distintas maneras de poder monitorear la presencia de metales pesados en fuentes acuíferas. Algunas de las más populares son los métodos electroquímicos. En este proyecto se buscó la construcción de un dispositivo de bajo costo que fuera capaz de detectar metales pesados en agua. El dispositivo se basa en el método de voltamperometría de resolución anódica. Este consiste en usar 3 electrodos de trabajo auxiliar y de referencia para medir la intensidad de la corriente en una solución durante una reacción redox. El proceso se divide en 2 etapas. La primera es la etapa de deposición. En esta etapa se preconcentra el analito en la superficie del electrodo de trabajo y se proporciona un voltaje suficiente para que los cationes se reduzcan a la forma metálica. La segunda es la etapa de redisolución. El alanito se desprende del electrodo con un potencial característico y esto se registra. Aquí tenemos el potenciostato que se construyó durante este proyecto. Tenemos un cuerpo principal donde se guardan los componentes del barrido y del sensado. Además, tiene 3 bornes donde se conectan los respectivos 3 electrodos, que serían su electrodo de referencia, auxiliar y de trabajo. Además, tiene un LED que indica el estado del potenciostato, siendo que esté operando o en modo de reposo. También tiene un par de switches. El primero controla la parte del inicio del proceso y el segundo controla la salida del bus de información hacia el equipo. Este potenciostato pues fue utilizado para hacer diversos análisis a muestras de cobre acuoso, cobre 2+, que se puede ver aquí una pequeña solución de cobre, de cloruro de cobre, la cual fue de las que se midieron y se presentarán las pruebas más adelante. El funcionamiento de este equipo se lleva a cabo mediante el principio en el cual se genera una sucesión de valores, la cual sería nuestro rango de barrido, el cual comprende desde el valor de deposición hasta el valor punta del barrido. Ambos se pueden situar en el código que rige al Arduino de barrido y se puede variar también la velocidad de barrido, la cual en este caso pues los potenciales están situados de menos 2 volts hasta 2 volts y con una velocidad de barrido de 20 milivolts por segundo. También, entonces, lo que hace es generar una señal desde el Arduino de barrido, pasarla por una amplificación y luego el puente en H, dependiendo de la parte en la que se encuentre, se selecciona hacia qué electrodo va a ir este potencial. En la parte de deposición se va a volver un cátodo al electrodo de referencia, haciendo que el electrodo de trabajo sea un ánodo al cual se puedan pegar los iones cobre en solución, para que después en la parte de barrido se pueda volver al electrodo de trabajo un cátodo, haciendo que los iones de cobre tiendan a despegarse de su estructura y regresar a la solución gracias al electrolito de soporte, que en este caso es ácido clorhídrico. Así pues, cuando llega al punto final, todos los iones cobre que se pegaron regresan a la solución. Pero lo que importa aquí es poder graficar el voltaje al cual se está haciendo el barrido contra el amperaje que se está generando entre el electrodo auxiliar y el electrodo de referencia. Esto pues se está haciendo con el Arduino de sensado, el cual va recogiendo las señales y las va procesando, y pues se pueden obtener a través del bus serial de los Arduinos para después poderse graficar con un equipo de cómputo. Para la puesta en marcha del equipo es realmente sencillo. Ya teniendo la solución preparada, se introducen los electrodos y se conecta el equipo de cómputo al Arduino de sensado. Entonces se enciende, el LED indica que ya está trabajando, se hace fluir la corriente y se puede graficar a través del equipo de cómputo, el cual pues a través del serial nos va a mostrar los valores que se están leyendo, para después de que termine el barrido se puedan recoger estos valores y graficarlos en un programa apropiado. Después de las pruebas se obtuvieron las siguientes gráficas. Se generó una curva base con ácido clorhídrico y se realizó una prueba con una solución de 20 ml de ácido clorhídrico 10 molar y cloruro de cobre.
También se realizaron pruebas con cloruro de potasio. De acuerdo con la tabla de potenciales redox, la curva correspondiente al cobre debería presentarse alrededor de los 300 mV y la del cloro alrededor de los 1300 mV. El por qué esta información es relevante se explicará más adelante, pero esto nos llevó a creer que se estaba reduciendo el cloro en la reacción en vez del cobre. Hablando un poco sobre los resultados obtenidos del experimento, pues se puede ver que si bien no se tiene una precisión muy buena, el equipo es capaz de detectar el punto de oxidación del cobre, siendo este denotado por la figura de una silla dentro de la señal. Esto en comparación con las muestras de los blancos que se hicieron, las cuales pues el blanco sería solamente el electrolito de soporte, que sería el ácido clorhídrico, sin el cobre de la solución. Así pues también se le añadió cloruro de potasio, buscando descartar la hipótesis en que la señal que estuviéramos teniendo era la reducción del cloro, ya que se le añadía cloro a la solución, aparte del electrolito de soporte, pero este nunca llegaba a tener una reducción, simplemente se quedaba ahí. Pero en el caso del cobre se puede ver la señal. También se encontró que pues el tiempo de deposición aumenta la forma de la señal, y esto pues puede dar una medición mucho más clara. Se trabajó con 1 minuto de deposición y 2 minutos de deposición comparados contra la muestra del electrolito, y se pueden apreciar ahí en las gráficas la parte de las curvas del potencial redox.